para celebrar, somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza, denunciar, debatir. Pueblo latino, vamos para adelante, tumbando fronteras, somos gigantes, aquí nadie es extraño. Aquí Escuchar y conversar con las guardias. México y Bolivia, presente. Puerto Rico libre. son mi corazón. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Las Guarmis Bolivia y este podcast que estará con importantes entrevistas en esta jornada. Debemos saludar, por supuesto, y agradecer a ATV Radio por acogernos en su señal y gracias por creer en este mensaje y darle la voz a nuestra lucha. Pero también le queremos saludar a la Guarmi Claudia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querida Guarmi Mau? Qué bueno que estés de vuelta aquí llevando adelante este podcast y que llegamos pues a nivel nacional e internacional gracias a la alianza de muchos medios de comunicación, tanto radioemisoras como medios digitales. En esta ocasión tenemos una agenda justamente que va a abordar el tema internacional en Voces de Resistencia. Estaremos conversando con Sandra Conte. Ella es comunicadora y directora de género también en un municipio de la Argentina. Nos va a estar conversando sobre esta crisis que está viviendo el pueblo argentino en todos los niveles, no solo económica, sino también social, que está llegando a niveles muy, muy perversos, podríamos decir, donde la gente pues ya está acudiendo a diferentes estrategias para poder llegar, como se dice, a fin de mes, con un plato de comida, con algo de salud, con un poco de asistencia que antes el Estado brindaba a amplios sectores de la población. ¿Qué más tenemos, querida Guarmi? Así es, en otro tema también en esta oportunidad nos estarán visitando hermanas Guarmis del colectivo Las Guasi, quienes también trabajan de manera cultural en el pasaje Jurgis, acá en el departamento de La Paz, en la ciudad de La Paz, y nos estarán hablando de una nueva versión del ropero del trueque, así que hay bastantes sorpresas. Hoy se genera, y con un mensaje muy importante, es el tema de la conservación del medio ambiente con la economía circular. Estaremos hablando de este tema más adelante. ¿Qué más tendremos el día de hoy? Bueno, también vamos a tener la memoria activa porque vamos a conversar con Leila Gutiérrez sobre una obra de teatro que está en la Universidad Mayor de San Andrés, abordando diferentes temas, no solamente el legado de Marcelo Quiroga, sino también la soberanía sobre nuestros recursos naturales, el tema de los incendios y toda la afectación a los derechos de la madre tierra. Así que tenemos pues esa amplia agenda que vamos a estar cubriendo en este episodio de la temporada número 3 de Las Guarmis. Y ahora damos paso a nuestras auspiciadoras, emprendimientos que nos acompañan y que agradecemos muchísimo su complicidad, solidaridad, sororidad con este proyecto también de Las Guarmis. Hablamos de Hilari Art Deco, joyas artesanales hechas a medida para que tú puedas escoger no solo el diseño, sino los productos naturales con los cuales ellas trabajan, o también para la restauración de alguna joya que quieras realizar. Hilari Art Deco es un emprendimiento de Guarmis que se puede ubicar al número 699-14070. Están en redes sociales y también pueden llegar a la Galería Moderna que está en la calle Potosí, a una cuadrita de la Plaza Murillo. Así es. También debemos saludar a otro emprendimiento que es liderado y manejado también por la hermana Raquel Romero.
y la pueden ubicar en la avenida Sánchez Lima, número 2504, esquina Pedro Salazar, en la zona de Sopocachi, junto a Guairuru Café. Precisamente en este lugar podrá encontrar una infinidad de productos y piqueos de manera natural, por supuesto, y con ese calor, con ese cariño que les estará recibiendo la hermana Raquel. Recientemente tuvimos un encuentro, un conversatorio denominado Conversatorio Urgente, Evaluación de una Masacre, acerca de lo que acontece allá en Palestina. Estuvieron hermanos, hermanas quienes realizaron su aporte, su granito de arena, su análisis de reflexión, en lo cual podemos tomar bastantes apuntes en torno a lo que acontece y en lo que debería solucionarse de una vez, y la cese el fuego y el respeto a los derechos humanos en Palestina. ¿A quién más agradecemos en esta oportunidad? Bueno, damos paso a la institución Alianza por la Solidaridad Andina, esta organización que lleva ya más de 30 años de actividades en Bolivia, llevando campañas y otras actividades para la defensa de los derechos de las mujeres, las diversidades y otros sectores que sufren discriminación todavía pues en nuestro país. Así que Alianza por la Solidaridad esta vez nos trae reflexiones, mensajes en castellano y en idiomas originarios como Aymara y Quechua sobre la participación política de las mujeres. Sin la participación de nosotras en la política, la democracia no es una democracia paritaria y completa. Así que vamos a estar escuchando estos mensajes que nos trae Alianza por la Solidaridad y despuesito empezamos el programa de las Warmis. Meterse en la política es corromperse nomás. Las mujeres no saben nada de política. La política es para hombres. Estas frases te deben resultar conocidas. Las has debido escuchar muchas veces. Hasta debes pensar que tienen la razón. Y has pensado que mejor te dedicas a otras cosas. Pero también piensas que puedes aportar a mejorar donde vives, a tu barrio, a tu ciudad, a tu país, desde otro ámbito. Y sí, se puede. A mí también me ha costado mucho decidirme. Recuerdo que al postularme como dirigente de mi barrio, había momentos en los que pensaba que estaba perdiendo el tiempo. Después me he dado cuenta que no es así, que se puede hacer mucho, y ahora me estoy postulando para ser concejala, para fiscalizar, deliberar y elaborar documentos normativos que mejoren la calidad de vida de mi comunidad. Yo he defendido mis derechos políticos. Tú también puedes hacerlo. Mujeres en política, democracia sin violencia. Es un mensaje de ACOBOL, AMATBOL, Alianza por la Solidaridad, ActionAid, Enraiza tus Derechos y la Coordinadora de la Mujer. En su programa Warmis, Voces de Resistencia. Queridas amigas, amigos y amigues del programa de las Warmis, ahora pues entramos a este sector de voces de resistencia que nos gusta mucho para poder dialogar sobre distintas realidades que están pasando más allá de Bolivia, en nuestra querida Via Yala. Y nos vamos a trasladar hasta la Argentina, esta república hermana donde tenemos muchísimos compatriotas, donde hemos estado también muchas veces acogidas con mucho cariño, para conversar sobre la coyuntura que están viviendo desde diferentes sectores sociales que pues están realmente combatiendo duramente la crisis generada por un gobierno, digamos, inhumano y desalmado. Pero mejor que yo lo diga, que nos hable nuestra querida compañera
Sandra Conti. Ella está ya en la Argentina, nos va a decir dónde está exactamente para poder tener esta conversa. Muy bienvenida, querida Sandra, un honor tenerte con nosotras. Muchas gracias, Claudia, al contrario, el honor es mío por permitirme compartir este ratito con ustedes y con su audiencia. Nosotros estamos en una localidad que se llama Los Cardales, en el partido de Exaltación de la Cruz, que es un partido del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Allí vivimos, trabajamos, criamos hijas. Perfecto. Sandra, en nuestras conversas previas tú nos decías que pues has estudiado en la Universidad de Buenos Aires, la gran universidad pública, que hoy está muy amenazada por las políticas del gobierno de Javier Milei, que hemos estado acompañando las protestas, las tomas, y no solo en este sector, ¿no? Pero bueno, tú que has estado en la universidad, que has vivido años, digamos, has absorbido esos saberes, esa convivencia, ¿qué te ha dado de bueno la universidad pública a ti y a tu familia, para que aquí en Bolivia la gente que nos escucha en todo el país también conozca un poco cómo son estas experiencias de educación pública? Sí, tiene la particularidad de la universidad aquí en nuestro país de ser pública y gratuita. Sabemos por la cantidad de compañeras, compañeros latinoamericanos que compartimos trayectorias de formación, que no es lo habitual, lamentablemente. Sabemos que en muchos casos formarse con un nivel académico de calidad implica endeudarse a lo largo de décadas en otros territorios. Entonces valoramos un montón lo que se genera desde las universidades públicas en general. En mi caso la UBA, porque bueno, estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación y luego hice el profesorado y actualmente soy docente del profesorado de Comunicación, y es un atravesamiento para la vida, lo que uno va construyendo, sobre todo por lo que implica poder pensar colectivamente el mundo, poder construir una mirada de mundo que tenga que ver con lo colectivo, ¿no? Es muy difícil transitar una educación de nivel superior en soledad. En general, las personas adultas tenemos vidas súper intensas, cada una con su singularidad, pero que tienen en común esta característica, ¿no? Y en el trayecto de formación uno va construyendo estas redes que son las que sostienen, las que ayudan a seguir, a no aflojar, a comprender cuando alguna conceptualización es compleja, a elaborar trabajos de campo que nunca son individuales, siempre son grupales, y se va construyendo en ese intercambio, en esas interacciones, una mirada del mundo que tiene que ver con lo colectivo, con lo solidario, con el hacer con otros, ¿no? Que es un modo, digo, una vez que uno lo construye desde esa mirada, es muy difícil sustraerse luego en el ejercicio de la profesión de esas prácticas. Son las que nos forman, nos dan sustento al modo en que ejercemos lo que hacemos, sea lo que sea, digo, sea comunicación, sea medicina, sea derecho. Si bien cada facultad tiene su impronta, hay una práctica de lo común, desde las asambleas hasta las tomas, como en este caso. Yo cursé en los años 90, digo, eran muy frecuentes las tomas con aquella mentira del fin de la historia y pensar que a partir de esos años todo iba a empezar a ser privado, y bueno, eran recurrentes los cortes de calle, las asambleas, para reclamar por muchas de las cosas de las que parecía se habían saldado ciertas discusiones. Sin embargo, este gobierno de la crueldad, como bien dijiste, viene a instalar una vez más una discusión de cuestiones que eran indiscutibles en nuestro país. Y bueno, y por suerte el reflejo de respuesta de estudiantes, docentes, no docentes, permite construir estas estrategias de lucha que son fundamentales, porque de hecho este gobierno inició su mandato diciendo que no creía en la educación superior pública y gratuita, y hoy está diciendo lo contrario,
y está exigiendo que se auditen los gastos universitarios, ¿no? Que se auditen los recursos que llegan a las distintas universidades. Bueno, es el resultado de toda esta lucha, que haya tenido que correrse de ese lugar de negación de la educación superior gratuita. Creo que es un mini triunfo por el momento, porque es provisional, como todo en la lucha, pero es que tiene que ver con el nivel de movilización que alcanzó en todas las facultades y en todo el territorio nacional. ¿Cómo ves esta situación de tanta pobreza, tanta miseria? ¿Cómo está? ¿Cómo haces tu análisis? Bueno, realmente es desesperante porque el contraste de esa imagen que vos describís también es un territorio muy rico en alimentos, ese contraste nos revela, nos genera mucha impotencia, pero también nos da motivos para seguir organizándonos, para tratar de modificar esta realidad, ¿no? Sí, a diferencia de otros momentos de crisis, lo que caracteriza esta etapa es que hay personas que trabajando no llegan a cubrir sus necesidades básicas, trabajando muchas horas por día. En otros momentos quizás faltaba trabajo, fueron etapas en donde se desindustrializó y hubo que migrar de un trabajo a otro, reconvertirse, le llamaban con un eufemismo que todavía nos duele aquí en nuestro país. Hoy la característica es que hay muchísimo trabajo, la gente trabaja muchas horas por día y aún así no alcanza a cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Ni hablemos de vestimenta, de, habitacionales, de salud. Entonces sí, genera mucha impotencia y me parece que hay por fin una necesidad de plantear las discusiones que se tienen que dar en relación a la distribución, ¿no? Sabemos que somos un país productor de alimentos, sabemos que los alimentos que se producen en nuestro país alcanzarían para alimentar a toda la población y más, y el cortocircuito se produce en la cadena de distribución, en cómo esos alimentos, por intentar generar a partir de ellos un rédito económico exacerbado, no alcanzan a cubrir las necesidades de la población, o porque se destinan a la exportación, porque es mucho más redituable exportar a valor dólar que vender para el consumo del mercado interno, o porque la codicia de algunas corporaciones hace que se concentre de tal manera la industria de alimentos que quedan dejadas de lado las economías populares. Y si bien es cierto que muchas familias, sobre todo familias de la comunidad boliviana, tienen sus recursos ancestrales para conservar su huertita, para conservar sus gallinas, tener como lo básico, sabemos que la vida que se vive hoy tampoco permite eso, lamentablemente, porque las semillas tienen su marca, porque los territorios están siendo fumigados, porque hay como distintas cuestiones que obstaculizan la posibilidad de vivir de lo que son capaces de producir. Entonces ahí es donde detectamos que hay un interés de las corporaciones por ponerle un precio hasta lo más básico de la vida, ¿no? Frente a eso, por supuesto, tenemos que organizarnos mucho mejor y pensar con muchísima más lucidez qué tipos de proyectos nacionales apoyamos para un futuro, para pensar en diseñar un futuro en donde entremos todos y todas, ¿no? Y todos. Ok. Sandra, yo te quería remarcar que así como tuviste toda esa experiencia interesante en la Universidad Pública y Gratuita de Buenos Aires, también eres parte de la red de comunicadores populares del Mercosur, una red que impulsa estos proyectos comunicacionales. En Bolivia decimos alternativos también, ¿no?
que tienen toda esa raíz sindical, indígena, con mucha historia en nuestros países, y que bueno, yo tuve la suerte de conocer hace algunos años y siempre me ha gustado estar ahí vinculada, ¿no?, con las actividades que hacen y mostrar un poquito lo que nosotras también tratamos de hacer. Ahora, desde ese trabajo, digamos, cotidiano, comunicacional, que una siempre está buscando impulsar, más tus actividades en un cargo que tiene que ver con el género, que tiene que ver con las políticas de las disidencias, etcétera, muy afectadas por el gobierno de Javier Milei también. ¿Crees que estamos en un momento en el cual hay un estancamiento o hay un retroceso en los derechos de estos sectores tan amplios que pues habían logrado conquistas importantes en las décadas pasadas? Sí, tengo la perspectiva que me permite tener el trabajo desde una localidad pequeña, como es Exaltación, en la Dirección de Género y Diversidades, y lo que vemos desde aquí no es ni un estancamiento ni un retroceso, sino mucha mayor circulación de la información, lo que permite que esos derechos ganados a través de luchas colectivas se defiendan. No obstante, sabemos que el cierre del Ministerio de las Mujeres a nivel nacional implica un límite concreto en el sentido de los recursos asignados. Siempre las políticas públicas que se defienden a través de la asignación de recursos. No hay modo de trabajar prevención o promoción de derechos, prevención de violencias o promoción de derechos sin los recursos necesarios. Si no hay un organismo rector de esas políticas públicas, no hay un interlocutor en el Estado nacional ante el cual gestionar esos recursos, y eso implica una limitación concreta. Pero lo que se trabajó con las comunidades es muy valioso, y salvo este sector de la población que eligió a conciencia, más allá de lo que circula en muchos casos de personas que no sabían lo que votaban y eligieron un gobierno neoliberal, sabemos que muchas personas tienen muy claro que no es ese el horizonte que desean, y no van a permitir ningún retroceso. Puede no haber un Ministerio de Mujeres, pero está claro que hay derechos adquiridos que se conquistaron y se defienden y que se siguen ejerciendo, porque hay una cosa con el tema de los derechos que no se reconocen. Ya el solo hecho de que haya alguien que reconoce un derecho implica una asimetría, ¿no? Una asimetría de poder. O sea, el derecho se ejerce. Y lo ejercen las comunidades mismas. Y nosotros trabajamos para que eso ocurra, claramente, ¿no? Pero más allá del reconocimiento o no, es importante trabajar en esta comunicación popular con las comunidades para que sigan empoderándose, posicionándose frente a cualquier intento de opresión o de retroceso. Hay un ejemplo muy claro que tiene que ver con un tema bastante polémico, como es el acceso al aborto legal y también seguro y gratuito. Nosotros trabajamos un montón para que haya información disponible, para que las mujeres decidan, las personas gestantes decidan qué es lo que quieren hacer, con toda la información necesaria. No impulsamos acciones, impulsamos comunicación, y con esa información las personas toman sus decisiones en función de su historia de vida, en función de su realidad. Pero bueno, ese es un tema en el que se nota que ciertos grupos que ya estaban organizados previamente para obstaculizar el acceso a ese derecho se envalentonan en estos procesos, ¿no?, de derechización política. Entonces intentan avanzar, intentan obstaculizar procedimientos, decir que ya no está más vigente. No, hay un marco legal que está vigente, más allá de que no haya un ministerio. Sobre ese marco legal seguimos ejerciendo nuestros derechos, impulsando que todas las personas puedan hacerlo.
Así es, querida Sandra. Warmi, una mujer de batalla allá en el hermano país de la Argentina. Todo nuestro apoyo y solidaridad nos acompañó en esta oportunidad en Warmis, Bolivia, y es integrante activa de la Red Comsur, la Red de Comunicadores Populares del Mercosur, con una gran trayectoria también en el ámbito de lo que es comunicación y derechos humanos. Te agradecemos por participar de Warmis Bolivia. Tu despedida, por favor. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Poder acercarnos, aunque más no sea de esta manera, nos hace sentir una entre todas. Sentirnos una me parece que es lo que más fuerza nos da para lo que se viene. Así que un abrazo desde aquí para ustedes, para su audiencia, y bueno, a disposición para lo que necesiten. Gracias, un jalaya. Escuchas las Warmis. Política romantañaja, han wanir poriñakiwa. Warmina caja política toquet hanio consiatipkit. Políticas chachanacatakiwa. Akarunaka, uin payatawa. Warhak putin nakawa, istiri payataja. Ina su kamapuniskiu sasa lupirax. Ukasti, sas payatawan, ya kalurawina kaluras casas. Ukampirus lupirat pachatawa. Kaukinti kamas takwaroja. Yenat enyas bawa askin hamakut tanyapataki. Aishpa markamaro. Urakemaro. Naisha uitawina kampi yanapasa. Hisa. Ukastiwa kisis bawa. Naruja ukamaraki walich amapuninwa kasapam tarpuriñaja. Amta si punto. Kuna pachate jamarka hana dirigente taki sarktu kaham. Ina maya kamakiwa. Pachak sapt asis tasasaulupirita. Ukatwa amuyasta. Ukaha hani ukamakiti. Askinaka lusnaha. Ukatwa hichaja. Concejala ñatekiwa postulasta. Ukato unchuki ñataki. Amuiki pañataki. Ukamaraki. Kamachinaka lura ñataki. Ukamata. Askin hama comunidad asaja. Kutita ñapataki. Nayaha. Derechos políticos ukanakuarjat. Umaha kike para kiwa arjatasma. Warmira caja política ukanktanwa ma democracia hanyan kachawini. Akajama iuhtawiwa, Acobol, Amatbol, Alianza por la Solidaridad, Accionai, Enraiza tus derechos, Ucamaraki, coordinadora de la mujer, Uxata. Continuamos con las Warmis. Es tiempo para escuchar la fuerza colectiva. Muy bien, y nosotros en Fuerza Colectiva tenemos la participación de hermanos de la colectiva Las UASI, especialmente porque próximamente y el día de hoy, precisamente al mediodía, se inicia una versión muy interesante, muy importante del ropero del trueque. Y para ello nos darán mayores detalles nuestras invitadas. Y las presentamos. Bienvenida Natalia Osquiano y María Rivero al programa de Warmis Bolivia. Bienvenida. Un gusto. Muchas gracias por la invitación igual. Muy bien, bienvenida María Rivero también de esta colectiva y quienes también trabajan de manera conjunta con otros colectivos y se apoyan en temas culturales acá en el centro de la ciudad de La Paz, en el muy conocido Pasaje Julques. Así es, muchas gracias por la invitación, por el espacio y pues hablar tal vez un poquito de lo que es el ropero del trueque en esta versión. Justo el día de hoy estamos emocionadas porque es nuestra tercera feria, sí. Claro que sí, hay muchos amigos, amigas que se están preguntando, pero ¿de qué se trata esta versión del trueque? Y nos van a comentar, ¿te parece, Natalia, tú primero, en qué consiste, quiénes participan, dónde lo realizan y por qué del nombre? Las UASI somos en realidad un colectivo de artistas conformado en la mayoría por mujeres, pero también forman parte hombres. El colectivo en realidad empieza a surgir desde el 2023 con diversas actividades y sigue vigente hasta el 2024 y nosotras con María somos parte recién de este colectivo desde el 2024 con la actividad de las mujeres justo en el 8M. Entonces
de eso un poquito hablar del colectivo. Igual estamos abiertos a recibir nuevos participantes. Cabe recalcar que somos realmente un colectivo que forma parte de 12 personas, entonces siempre estamos dispuestos a recibir nuevas personas o nuevas sugerencias, así que eso. En esta versión, bueno, en esta ocasión el trueque se trata de una feria donde los participantes, en lugar de intercambiar por dinero, pueden intercambiar las cosas de que no usen o las pertenencias que tengan que ya necesitan, ¿cómo se podría decir esto? Reutilizar. Y en este espacio pueden hacerlo de manera segura, con varios feriantes y personas que también están yendo a truequear, ¿no? La parte económica pasa a un segundo plano. Intentamos fomentar este tipo de economía alterna, que de hecho es muy antigua. El trueque estaba mucho antes que la economía, la moneda incluso, y esto también es una opción, una oportunidad para nosotras de conocer a otras mujeres, varones, personas que tengan este interés por fomentar la cultura, fomentar el trueque y el reutilizar, evitar tal vez un poco el consumismo y demás. Así es como nace el ropero del trueque. Sí. Muy bien, también la Warmi Claudia va a hacer las consultas también desde el otro lado, las pantallas. Hola, muchas gracias. Qué gusto tenerlas en el programa de las Warmis y conocer esta experiencia que están llevando con esta de inauguración, podemos decir, del verbo truequear, ¿no? Que medio uno se habla, pero es truequear. Y realmente lo que acabas de decir es súper importante porque viene de una tradición muy precolombina, inclusive de nuestras ancestras, nuestros pueblos ancestrales que ya hacían esta modalidad del trueque. Ustedes han inscrito esta iniciativa, este proyecto dentro de la economía circular. A ver, para toda nuestra audiencia que nos escucha en diferentes puntos de Bolivia, fuera de Bolivia también, ¿qué significa esto de la economía circular? Y que pues ahora también existe la moda circular. Ustedes que tienen más conocimiento, cuéntenos bien cuál es la definición. Sí, Natalia. Hablando un poquito de la economía circular, básicamente es algo muy sostenible, ¿no? Es algo que realmente no se requiere necesariamente del dinero, pero sí es algo muy cíclico, ¿no? Es algo que realmente ocurre en ciertas partes y es muy cíclico. Aparte de eso, igual de esta economía circular o sostenible, como yo la llamo, el hecho de que hagamos el trueque mismo es una acción que realmente ayuda en la economía de las personas, ayuda incluso al medio ambiente, ¿no? Porque no estamos desechando esa ropa nosotras, sino que la estamos dando otros usos, porque como ya dijo Carmi, no es ropa que tú no la usas, entonces le das otro uso, le das a otra persona para que tú puedas realmente ver que otra persona le dé otro distinto uso, cosa que tú no lo has podido hacer. Entonces de eso más o menos habla nuestra economía circular sostenible. En cuanto a la moda circular, actualmente vemos, ¿no?, como una realidad la cantidad de fast fashion, de ropa que después de 1 o 2 usos acaba en muy mal estado, muy mala calidad, la ropa vintage, la ropa de segunda mano y demás. Es una opción muy importante, tal vez es una gran opción al momento de pensar en renovar un closet sin la necesidad de gastar mucho dinero, sin hacer daño al ecosistema, al medio ambiente, sin generar residuos o desechos que a la larga quedan así,
Entonces, y eso podría ser utilizado. La moda circular trata de buscar ese fin. Nos parece realmente increíble, importante sobre todo que el tema de Warmis, mujeres, jóvenes, impulsen a esta nueva forma de poder reutilizar algunos productos y por supuesto conservar el medio ambiente, porque eso es lo que realizamos mayormente, no se va a ir al basurero, sino darle una segunda oportunidad, por lo menos para alargar un tiempo para el tema de no poder contaminar. ¿Qué impacto ustedes, ya para esta parte final, qué impacto han visto en la participación de mujeres y comunidades vulnerables a estas actividades? ¿Cómo se han logrado sumar estas otras alianzas también? Porque entendemos que no solamente es este tema de la Feria del Trueque, sino también hay otras actividades culturales, entre otras, donde también participan mujeres. Así es, en esta versión nosotros estamos también buscando apoyar con la ropa abrigadora, el donativo de ropa abrigadora en buen estado para las personas que no puedan acceder a comprar. Sí, a comprar. Entonces, una manera de ayudar, hemos visto el de donar ropa y también estamos con una actividad que es más de Tamara, pero de realizar bibliotecas en el área rural para niños. Entonces, aceptamos el donativo de libros que tengan en casa. Nuestro objetivo más que todo es como colectivo, todas en general apoyándonos, tratar de apoyar en lo más que podamos, y el trueque es como nuestra primera excusa para llegar así poco a poquito a más eventos, más ayuda y demás. Y bueno, el impacto igual que se ha visto en las anteriores versiones ha sido impresionante, realmente ha sido un impacto sorprendente porque nosotras pensábamos que no iba a llegar así, gente. Sí, no iban a venir harta gente, pero mágicamente ha llegado a voces y realmente muy satisfechas de todo el proceso que hemos visto. Y sí, la primera versión que nosotros tuvimos fue ropa de mujer, ya la segunda versión fue ropa mixta, igual vinieron varones intercambiando, vimos así realmente a varones igual que jugaban con el trueque, así que fue una actividad muy, muy rica, el pasaje estuvo llenísimo, así que y hay muchas opciones, muchas opciones. Así que si vas a la Feria del Trueque no te vas a ir sin nada. De hecho, vengan hoy, sábado 19 a la 1 de la tarde. ¿Qué te parece, Warmi? Claudia, mira qué opción tan interesante. Acá en el programa también nos vamos para allá, ¿no? Creo, ¿no? Exactamente, miren, qué lindo poder ver experiencias que hacen comunidad, ¿no? Porque han tocado varios temas que tienen que ver con una manera, digamos, de enfrentar este sistema tan egoísta, individualista, depredador, tantas cosas podríamos decir. Pero qué lindo encontrar estos espacios donde podemos todavía hacer estos intercambios en general, ¿no? Intercambios de amistad, intercambio de solidaridad, intercambio de productos. Así que súper bienvenidas las ferias, vamos a estar siempre acompañando sus actividades, no olviden mandarnos y seguramente se les puede buscar también en las redes sociales para poder no solo hacer los truequeos, sino los donativos, ¿no? Por ejemplo, ya me estoy anotando para donativos de libros, así que las voy a buscar para eso. Un abrazo grande, muchas gracias y mucha suerte en estos proyectos. Muchas gracias. Sí, más bien un placer igual estar con ustedes hoy en el programa. Y realmente un agradecimiento también a la colectiva, las Wasis, es un gran movimiento de hermanos quienes están preparándose para esta y otras actividades. Un abrazo grande y bueno, nos despedimos con un hayaya. Politikaman chapukuspaqa suwanayamashinchik. Warmikuna, mana politikamanti matapsiachaykuchu. Politikaqa qhasillapaq.
Chay pantasqa parlaykunataqa maypipis uyarispampuni kanchik. Ichapis chay parlaykunata hinapuni kasqanta yuyawaq. Chayta uyarita wanchusqanpis politikamanta mana yachayta munankichu. Ichapis tukunkitachus qan politikaman yaykuspa llaqtaykita ñawpaman uqarinaykita. Sumaqta llank'anaykita. Ari, chayqa atikun. Noqapis Arginapi tarikurqani. Iskaychakuspa dirigenteman yaykurqani. Qasillapachu yaykushani nispa tukurqani. Hinapis mana hinachu kasqa. Imaraykuchus dirigenteman yaykuspa tukuy sunquwan llank'arqani comunidadnita uqarinaypaq. Chayrayku kunanqa consejalapaq chiqyachikuyta yuyashani. Sumaqta llank'anaypaq kusi kawsaypi municipioyta apanaypaq. Ñoqa derechos políticos kapuasqanta junt'achini. Qampis atinki. Warmikuna politikapi democraciapi achapi junt'akunanpaq. Kay wakichita chayachimusorqachej ACOBOL, AMATBOL, Alianza por la Solidaridad Action Aid, Enraiza tus derechos, Hinayata, coordinadora de la mujer. Es el momento para un café con marraqueta. Ingresamos ahora a nuestro sector Café con Marraqueta y estamos con una amiga, compañera, activista, gestora cultural y también estudiante de la carrera de comunicación en la Universidad Mayor de San Andrés. Estamos con Laila Gutiérrez aquí en el programa para compartir una actividad teatral que vincula el arte y la comunicación para abordar varios temas. ¿Cómo estás, querida Laila? Qué gusto tenerte en el programa. Muy buenos días, un gusto igual estar acá. Muchas gracias por recibirme. Y pues no, muy bien. Hemos visto que han estado difundiendo y han presentado ya la obra de Marcelo, Recuperar a Marcelo, algo así, que se refiere a pues este héroe nacional que tenemos, Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien ha sido un político muy importante en la historia de Bolivia porque ha teorizado, pero también ha luchado con su cuerpo mismo hasta el punto de la desaparición física por la defensa de nuestra soberanía, de nuestros recursos naturales, de la dignidad del pueblo boliviano. Cuéntanos cómo ha sido esta idea que nace para rescatar la memoria viva de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Bueno, muchas gracias. Te comento que esta idea viene ya formándose casi 5 meses. Ya para la puesta en escena tuvimos el placer de poder hacer esta obra que es Recuperemos a Marcelo, en un homenaje a tan emblemático personaje que nos ha brindado muchas cosas, desde buenas propuestas de ley, un buen pensamiento, literatura, una formación académica que deberíamos seguir todos, ¿no? Entonces tuvimos también el placer de que justamente una de las personas que ha escrito esta obra ya presentada anteriormente, Milton Íñiguez, fuera el director también de este proyecto junto conmigo y mis compañeros. Entonces se ha logrado realizar ya el día jueves pasado. Entonces fue una obra que primeramente nos levantó la curiosidad de por qué muchas personas tienen tan olvidado algunos emblemas nacionales como lo es Marcelo Quiroga Santa Cruz, representando tantas cosas, justamente también con las problemáticas y cosas que nos están pasando ahora mismo, ¿no? La quema de la Amazonía, justamente también la forma del extractivismo que está pasando ahora, y ahora que también recordamos un poco de lo que es la guerra del gas y todos los proyectos que en su momento Quiroga, antes de su desaparición en el 80, fue sucediendo, fue tratando de enfatizar, tratando de verlo a la luz y de esa forma también evitar que estas cosas ahora ya estén pasando a tantos años de su desaparición, ¿no? Entonces nosotros como jóvenes hemos querido ya a través del teatro
alzar la voz y poner en punto de vista todo lo que está pasando, ponernos al pie de esto y poder enfatizar cómo podemos cambiar, no solamente como un compromiso en un teatro y como un compromiso de sí, tengo que ver y tengo que cambiar, sino con un compromiso real a fuerza de que nosotros también tenemos que ser parte de la solución que se dé en esto, ¿no? Como esa parte ha nacido de nosotros, un poco de movimiento juvenil en esa parte. Bueno, Leila, agradecerte también esta participación porque nos das más luces en torno al poder recordar a estos personajes tan importantes que han marcado los libros de historia de nuestro país, en este caso del desaparecido, podemos decirlo, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero nos deja un legado tan importante que es la lucha por los derechos humanos, el medio ambiente, también, como lo decimos, la defensa siempre constante de los recursos naturales en nuestro país, que ahora están prácticamente un poco las hecho por tema de los incendios, como lo manifestabas, el tema del medio ambiente. Desde tu punto de vista también hay algo histórico que pasa, que recordamos en nuestro país, y es la guerra del gas. Estamos ya 20 años. ¿Qué lecciones podemos rescatar de este levantamiento popular? Tal vez podemos imaginar algún tipo de levantamiento en nuestra actualidad en torno también a los hechos y a lo que estamos atravesando. Claro, ¿no? Ahora que estamos justamente en este tiempo, nos hemos visto ya aludidos y conformados con muchas de las situaciones que nos están pasando. Todo esto se viene alguna vez visibilizando solamente con pequeñas voces que nosotros vamos viendo de poco en poco, pequeñas marchas, pequeños reclamos, algún grupo que está ahí, pero también se ve opacado y sofocado por mucho de lo que se llamaría para otras personas lo que es el verdadero medio social con el que nos vamos comunicando, ¿no? Nos vamos viendo la opinión pública, el público que pide, y lo vamos requiriendo, pero vamos ocultando de esa forma también estas grandes problemáticas que nos vienen acabando. No solamente es la parte del extractivismo que nos viene sofocando los pulmones de nuestro país, sino que también vienen siendo los pocos recursos que ya nos quedan como persona, como humanidad, los que vamos agotando y siendo parte de una sociedad capitalista la que va estructurando todo esto. Nos vienen cortando, pero no vamos realzando esto, lo vamos ocultando a través de medios que muchas veces no lo visibilizan como debería ser. El arte es un vehículo muy importante a veces para concientizar, sensibilizar sobre distintas temáticas y, como dices, hecha por juventudes y para juventudes también, ¿no? Universitarias en este caso, porque a veces con la velocidad de la comunicación, las redes sociales, ya se quiere dejar la lectura. Entonces, saltar, digamos, de todo lo que ha sido el legado de Marcelo Quiroga a la puesta en escena del teatro es una posibilidad muy grande de poder llegar todavía más gente. Ustedes están vinculando varios temas, ¿no? Al tema de recursos naturales, están vinculando todo lo que es este desastre ambiental que estamos viviendo, no solo en la Amazonía, en la región del Chaco, no solo en Bolivia, sino a nivel regional también. ¿Cuál es la respuesta que tú has percibido a partir de lo que han podido expresar, mostrar, vivenciar con la gente de esta obra de teatro? Bueno, en primera hemos tenido gran afluencia de público. Muchas gracias a todas las personas que han podido asistir al teatro. Les agradecemos mucho porque es un mensaje que queremos que se difunda bastante. Y en otra, hemos podido también conversar un poco con aquellos asistentes que se han quedado al último, que han querido visitar también, que han querido sacarse alguna foto y demás con los actores. Entonces les hemos podido preguntar algunas cosas y nos decían, no sabíamos que Marcelo había hecho tal cosa, no sabíamos cómo Marcelo había sufrido, no sabíamos que tenía este tipo de luchas, no sabíamos cómo podía relacionarse un personaje que más allá de ser solamente un diplomático, era también una persona que luchaba por muchas otras cosas.
cosas, ¿no? En toda su carrera ha sido una persona defensora no solamente de lo que son las leyes humanas, la defensa de los derechos humanos, sino también los derechos de la madre tierra, los derechos de este suelo que nosotros tenemos, porque también tiene derechos, como nosotros tenemos, también tiene derechos. Entonces, así hemos podido también llegar a ellos, hacer conocer un poco más de esto, y esperamos que esto se difunda de boca a boca, se vaya publicando además, y en lo posterior también en la página y en la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz, que les invito a ver, igual está en YouTube, van a estar publicando lo que es la obra de teatro en conjunto con algunas palabras de aquellas personas que han participado. Muy bien, querida Laila, queremos agradecerte tu participación al programa de Warmis Bolivia, y nos alegra que hermanas Warmis, jóvenes, también estén en esta línea de poder apoyar y promover más el conocimiento, y para que podamos aprender más de nuestros personajes, y tal es el caso de Marcelo Quiroga Santa Cruz, y este homenaje tan importante que lo han realizado, porque nos dejan grandes lecciones que hay que retomarlos a la actualidad, volverlos a repensar, y ese aporte tan importante que lo realizó, porque él era docente universitario también, y yo bastante y muy apasionado, y escritor también. Ahí tenemos uno de sus textos más destacados, que son Los Deshabitados. Y bueno, la invitación, querida Leila, próximamente ustedes seguramente van a tener actividades, y por supuesto, ¿dónde también lo pueden encontrar? Bueno, muchas gracias. Sí, vamos a estar tratando de hacer más actividades. En conjunto, la universidad ya está haciendo una campaña de recolección de todo tipo de víveres, ropas y demás para lo que son esta parte de la Amazonía, para llevarlas. Ahora también, como lo que es el teatro se va a visibilizar en la parte de lo que es la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz, que está en YouTube. Es una página muy buena que siempre habla de la parte de la Amazonía, la parte de lo que es reconformaciones y demás, que está guiada por un docente muy bueno de la carrera, que también nos ha impulsado a esto, ¿no? Como parte de una de las actividades de la universidad. Sí, cada año realizan un homenaje especial, ¿no? Para ninfa universitario. Exactamente. Entonces esperamos que se visibilice más. Gracias, querida Laila. Hasta una próxima conversa. Un abrazo fuerte. Gracias, muchas gracias. Ojalá. Escuchas Las Warmis. Y así vamos llegando al final de este episodio de podcast de Las Warmis Bolivia. Agradecemos a todas, todos y todes por su acompañamiento, por la audiencia que nos brindan a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces vamos a dar lugar ahora a nuestro habitual agradecimiento a todas las emisoras que retransmiten el programa de Las Warmis. Empezamos con Radio Estudio en la Ciudad del Alto, de la Fundación FUCASE. También agradecemos a la Agencia de Información Chuquisaca en Sucre, a la Radio Integración en La Plata, Argentina, donde están nuestros compatriotas bolivianos, a la Red de la Diversidad Huaynatambo en la Ciudad del Alto, a Tipastambo en Sucre y Yembatirenda en Tarija. También agradecemos a la Red Yungas, que nos sintonizan en Nor y Sur Yungas. Así es, también debemos agradecer a Radio Huayna Potoxi en el departamento de Potosí, a las audiencias de Radio y Televisión Canal Digital de Santa Cruz, en el municipio de Cotoca también nos sintonizan a través de Radio La Zona 95.7 FM, y a todas las comunidades, hermanos, hermanas que nos sintonizan en Radio y Televisión Río en el municipio de Rurrenabaque. También saludar a los periódicos digitales liderados por hermanas y hermanos, como es Info Bolivia, Redcomsur.ar, Aiguni Bolivia Nueva, quienes se han sumado a este proyecto de Las Warmis, y semana tras semana también están difundiendo nuestro programa y este podcast. Sí, va toda nuestra solidaridad
a los pueblos indígenas que están en el Parque Nacional Madidi, quienes están ya pues lamentablemente sufriendo las consecuencias también de los incendios que llegaron a esta región. Vamos a entablar contacto próximamente con ellos. No se olviden que pueden escuchar y ver el programa en nuestras redes sociales, tanto como Facebook, Instagram, TikTok. Ahora también, gracias a la Warmi Mau, estamos en YouTube y en Spotify. Y así vamos creciendo en este ecosistema de las Warmis que va reproduciéndose cada vez más, querida Warmi. Ha sido un gusto compartir con todas y todos ustedes en esta ocasión. Sí, también no se olviden escribirnos a warmiboliviaz@gmail.com, warmiboliviaz@gmail.com. Hemos estado recibiendo algunas sugerencias para abordar algunos temas y gracias por las invitaciones que también nos realizan para que podamos ir a hacer las coberturas a diferentes actividades que se realizan en las distintas colectivas del país. Un abrazo grande y todo lo mejor en esta semana, en esta jornada que se inicia. Hayaya. Hayaya. Y como diciendo, ey si wey Sarita, dejando tu pueblo, así estás caminando. Olvidando tu pueblo, así estás caminando. Me voy, me escapo diciendo, estás caminando. Recuerda con todo el corazón, ¿quién eres tú?